Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra del Señor en este día. Amén. Y hoy vamos a hablar acerca del testimonio. El testimonio nuestro como cristianos. Esto es algo muy importante en los días que estamos viviendo, porque se ha perdido un poco en la iglesia la visión de cuidar nuestro testimonio. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, y sobre todo cuando más años se lleva en el Señor, esto realmente quizás se descuida un poco. Y sucede algo que pensamos que cuando obedecemos a Dios, ¿verdad? Y esto pasa mucho en el pueblo de Dios. Cuando obedecemos a Dios, descuidamos a veces un poco el tema del testimonio. Decimos, como somos fieles a Dios, obedecemos a Dios, pues da igual lo que piensen los hombres, ¿verdad? Muchas veces esta es una idea que sucede o puede llegar a nuestras vidas, pero es algo realmente que está equivocado. Y quisiera que pudiéramos mirar a la luz de la palabra en esta mañana aspectos muy importantes a tener en cuenta en nuestras vidas, que hay que cuidar el testimonio. Hoy más que nunca, porque la palabra dice en Mateo capítulo 24, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando el amor se enfría, sucede que muchas veces la persona pierde de vista el temor de Dios. Por eso es importante que cada día estemos vigilando nuestro testimonio delante de las personas. Cómo hablamos, cómo nos conducimos, los ejemplos que damos, cómo reaccionamos delante de las personas. Esto es algo muy importante. Dentro de la iglesia también tenemos que cuidar nuestra relación con nuestros hermanos, cómo nos manifestamos, cómo lo hacemos, quitar de nuestras vidas cosas que nos están estorbando. Y vamos a mirar en la palabra, como primer versículo, 1 Timoteo capítulo 4, verso 12. Primera de Timoteo 4, 12. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mire cuántas cosas tenemos que cuidar como creyentes. Y muchas veces, con el paso de los años, esto es algo que no le prestamos mucha atención. Pero tenemos que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque nosotros nos conducimos en un mundo donde aparentemente nadie te ve, pero no es así. La palabra de Dios dice que somos luz, ¿verdad? En Mateo 5:16, miren lo que dice la Escritura. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a volver de nuevo a Timoteo. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La palabra dice que somos luz en el Señor y dice que una luz no se esconde, sino que la luz que hace se pone en alto para que todos la vean y para que la luz alumbre delante de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios nos ha hecho luz en el Señor. Y al hacernos luz en el Señor, Él ha permitido que esa luz se levante y todas las personas la vean. Entonces, esto es algo que no podemos perder de vista en nuestras vidas. Si Dios nos ha hecho luz, si tú conociste a Jesús en tu corazón y lo tienes en tu corazón, ¿qué sucede en nuestras vidas? Él ha permitido que tu vida no esté escondida, que tu vida no esté en lo secreto, sino que tu vida y mi vida se levante para que las personas te puedan ver y las personas puedan ver en ti o en mí un ejemplo a seguir. Hay personas que no conocen a Dios. Hay personas que nunca han escuchado hablar de Dios. Hay personas que solamente han oído, como una vez Job, a Dios de oídas, pero sus ojos nunca le han visto. Pero sin embargo, estas personas sí te ven a ti y me ven a mí. Y cuando nos ven a nosotros, si nosotros no somos un buen testimonio para ellos, si nosotros no somos un buen ejemplo, entonces esto le va a hacer un tropiezo a la hora de que estas personas se acerquen a Dios. Cuando alguien ha tenido, fíjese, es tan importante en el ser humano el ejemplo, que muchas veces nosotros vemos un ejemplo. ¿Usted no ha visto que cuando un hijo crece sin un padre, le cuesta, cuando le toca ser padre, le cuesta hacerlo? ¿Es verdad o no? Cuando los hijos crecen en matrimonio, donde un matrimonio lamentablemente, porque no es el diseño de Dios, se rompe y hay un divorcio, eso es un trauma para los hijos, porque los hijos nunca visualizan a sus padres separados. ¿Alguno ha visualizado a sus padres separados? ¿Verdad que nunca? Es muy doloroso cuando un hijo tiene un padre separado de su madre. Para el hijo eso no le cabe en la cabeza. No le puede caber en la cabeza, porque para él es su papá y su mamá. A ellos no le importa nada más. Pero sin embargo, para los adultos, esto es un ejemplo. Cuando el niño sufre esto de pequeño, cuando crece, le cuesta mantener una relación estable. Le cuesta mantener una pareja estable. Le cuesta mantener un matrimonio. Le cuesta mantener algo que sea verdadero y que perdure en el tiempo. ¿Por qué pasa esto? Porque el ser humano es mucho de los ejemplos. Nosotros cuando nacemos, usted no ha visto los muchachos cuando nacen y ellos van creciendo. ¿Por qué usted cree que comienza el periodo de la adolescencia? Sobre los 11, 12, 13 años. A los 13 años el cerebro comienza a desconectarse de los padres y a querer hacer sus propias cosas. ¿Por qué? Porque ya ese ordenador, ese casete, ya tiene una información. La información genética que heredamos de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra familia, que esa nos toca por herencia. Y dos, la información que yo recibo en mi vida desde que nazco. Por eso cuando nosotros nacemos nos damos cuenta en nuestra vida de que cuando somos adultos nos cuesta dejar de reproducir lo que aprendimos de niños, ¿sí o no? Entonces nosotros vemos, por ejemplo, en la iglesia, que necesitamos en nuestra vida ser un ejemplo. Para aquellos que tienen hijos, necesitamos ser un ejemplo para nuestros hijos. Necesitamos ser un ejemplo para nuestra familia. Ahora, si yo no soy un ejemplo, si yo no soy un testimonio en mi casa, si yo no soy un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, muy difícilmente alguien querrá conocer a Dios. Una de las cosas que le decimos a los padres
que sus hijos no conocen a Dios, es aprenda a ser un testimonio. ¿Un testimonio de qué? Como dijo Pablo a Timoteo. Yo quisiera que pudiéramos ir de nuevo a esta porción de la Escritura para que pudiéramos mirar qué aspectos de nuestra vida tenemos que cuidar a la hora de ser un testimonio. Primera de Timoteo 4:12 dice la palabra: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Las palabras, primer aspecto de cuidar en nuestras vidas. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos con las personas? La forma de comunicarnos entre personas, ¿cómo es? Mayormente con las palabras, ¿verdad? ¿Cómo uso yo mis palabras? ¿Soy una persona cuando estoy en la iglesia y soy otra cuando me reúno con mis amigos de la juventud? ¿Soy una persona cuando estoy con los hermanos y soy otra en mi trabajo? ¿O yo mantengo la misma posición dentro que fuera? Si yo no mantengo la posición dentro que fuera, yo soy un cristiano de la secreta. ¿Alguno ha visto la película Cristiano de la Secreta? Se la recomiendo, véala en YouTube. El hermano Eddie. El hermano Eddie era una pasada. Él entraba a la iglesia, el hermanito santo, ya le faltaba nada más que estar en el cielo. Pero cuando el hermano Eddie salía de la iglesia, que pasaba por el lado de un palo de luz, automáticamente se ponía la gorrita para el lado, la camisa, se echaba los pantalones, se remangaba, el reggaetón, la fiesta, la pachanga, el hermanito Eddie, qué maravilla. Les recomiendo que la vea. Es una película, pero para morirse de la risa. Pero realmente es la realidad en muchas de las vidas de las personas. Palabra, lo primero que dice Pablo a Timoteo. Segundo, conducta. ¿Cómo nos conducimos? ¿Nos conducimos bien o cuando nos buscan las cosquillas, ahí saltamos? Ahí sobresale el viejo hombre. Dice la Biblia en Efesios 4:22. Vamos a buscarlo. Mire lo que dice la Escritura en Efesios 4:22. Por eso, ¿puede leerlo? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué dice la Biblia? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando nosotros llegamos y abrimos nuestro corazón a Jesús, la palabra dice que cuando yo abro mi corazón a Jesús y le digo: Señor, entra en mi corazón, hazme alguien diferente, el Espíritu Santo viene a vivir en mi corazón. Y la Biblia dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero en el proceso de que las cosas viejas pasan y comienzan a ser hechas nuevas, hay una cosa, una realidad en nuestras vidas, y es el viejo hombre. ¿Qué significa el viejo hombre? La naturaleza mía antes de conocer a Dios. Antes de conocer a Dios éramos un desastre. Bueno, yo primero. Nos peleábamos. Bueno, yo recuerdo una escuela al campo. La escuela al campo tenía 45 días, pues yo estuve peleándome los 45. Todos los días era una cosa diferente, ¿verdad? Vivíamos sin nada más la violencia, la mentira. ¿Cuántas cosas vivimos en nuestras vidas? Si no fuera porque hubiéramos conocido a Dios, quizás ni hoy estaríamos aquí. Quizás ya estaríamos ya en una caja de madera, sabe Dios dónde estaríamos. Pero Dios nos dio una nueva oportunidad para poder vivir, para poder conocerle.
Pero es importante que podamos entender que ese viejo hombre, esa naturaleza pecaminosa que no nos lleva a nada bueno, debemos dejar que el Señor Jesucristo la entierre. Por eso dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Si antiguamente nosotros si nos hacíamos, hoy en día tenemos que dejar que Dios sea quien tome la venganza, ¿verdad? Porque usted no ha escuchado el dicho que dice que cuando Dios se venga, Él sabe lo que hace. De la venganza humana puede que el ser humano se escape, pero de la venganza divina, hermano, difícilmente alguien se pueda esconder. Pero a veces pasan los años y descuidamos nuestro testimonio, descuidamos nuestro ejemplo delante de las personas. Debemos ser personas que tenemos fe, que tener un espíritu diferente, hablar diferente, conducirnos diferente. Aunque a veces, o la mayoría de ellas, esto nos cueste la vida. Nos cuesta mucho, ¿verdad? Porque si usted estaba acostumbrado a que alguien le decía algo y usted le respondía, cuán difícil es callarse la boca, ¿verdad? Si usted estaba acostumbrado a que alguien le hacía daño y usted le devolvía con un daño peor, cuán difícil es, ¿verdad?, poderse aguantar ante esta situación. Pero cuando nosotros ponemos el amor de Dios en nuestros corazones por encima de las situaciones, sabiendo que necesitamos estar bien con Dios, entonces nuestra perspectiva cambia. La palabra dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto es una realidad en nuestro mundo hoy, y lo será peor. La maldad, ¿usted se piensa que ya se ha terminado? No, la maldad se va a multiplicar muchísimo más. Porque para que se cumpla la palabra de Dios, que dice que la venida de Jesús será como en los días de Noé, entonces esto tiene que acontecer. Y nos damos cuenta que en los días de Noé, usted sabe por qué vino el diluvio, lo puede buscar. Usted puede buscar científicamente, está demostrado que sobre la faz de la tierra hubo un diluvio que separó muchos continentes. Este diluvio mató a la generación anterior a nosotros. ¿Usted sabe por qué los mató? Por la maldad del corazón del hombre. Solamente se salvó una familia de 8 personas. Pero en los días de la venida de Jesús va a ser lo mismo. Y es importante que nosotros podamos despertar de esta realidad y vivir de una manera diferente. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué Noé se pudo salvar en esa generación? Porque era diferente en palabra, conducta, espíritu, fe y ejemplo. Si nosotros no somos diferentes del mundo, si nosotros no somos diferentes de la maldad de la gente, no hay una verdadera entrega a Dios. No hay un verdadero cristianismo. Es falsa la realidad. ¿Y usted sabe qué pasó con la generación de Noé? Todo el que su corazón era de continuo a lo malo se ahogó en el diluvio. No entró en el arca. Por eso el cristiano, ayer hablábamos en el tiempo que teníamos aquí de ayuno y oración, hablábamos que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Se rumora de una guerra, se rumora de la Tercera Guerra Mundial. Realmente, bíblicamente, hay una profecía que habla de esta guerra. Va a ser una guerra por la religión. Va a ser todos los países musulmanes contra Israel, o la mayoría de ellos. Estamos llegando a ese punto. Pero la Biblia, cuando nos habla de ese punto, nos dice que después de eso, la venida del Señor está a la puerta. Porque cuando pase esto de las religiones, que Israel va a vencer en esta guerra, está profetizado hace miles de años. Dice la Biblia que van a estar recogiendo los cuerpos de las personas durante 7 largos meses. De hecho, van a estar contratando personas de otras naciones para ir a enterrar los cadáveres de tantos muertos que va a haber en esa guerra. Posterior a eso,
Por eso usted ve las noticias, no sé cuántos habrán visto las noticias del eclipse que viene. Es posible que ese eclipse marque un nuevo tiempo. Los israelitas están moviendo, según las noticias, un animal que se llama la vaca roja. ¿Cuántos han visto la promoción del queso que sale una vaca roja? Bueno, pues esa vaca roja, según la tradición judía, la única forma que un judío puede entrar a un territorio que para ellos es inmundo es a través de la ceniza de este animal. Estaba extinta la vaca roja. Hace unos años se descubrió una en Estados Unidos y comenzaron a multiplicarla y las están moviendo para Israel. ¿Por qué? Porque cuando termine esa guerra, la única forma que los judíos tienen de entrar a donde se va a construir el templo que se va a sentar el anticristo es a través de la ceniza de este animal. Porque donde va el templo está hoy por hoy una mezquita que se llama la mezquita de Omar. Esta mezquita, la cúpula de Omar, es una mezquita donde se reúne el pueblo musulmán. Entonces, después de esta guerra, Israel va a entrar a ese lugar, van a destruir esa mezquita y van a construir el tercer templo. No, muchas personas ven la venida del Señor muy lejos, pero realmente no está tan lejos. Está más cerca de lo que imaginamos. No sé cuántos vieron cuando el COVID, que en China se construyó un hospital en 3 días. ¿Alguien lo vio? En 3 días se construyó un hospital en China. Imagínese usted la tecnología que tiene Israel, que Israel, los vuelos comerciales, el vuelo que usted coge es un vuelo normal, por ejemplo, que vienen las personas de viaje de cualquier país aquí, los vuelos comerciales de Israel tienen antimisiles. Imagínense la tecnología que tienen los judíos. O sea que si los chinos pudieron construir un hospital en 3 días, los judíos posiblemente puedan acelerar el proceso de construir el templo en un poco menos de 3 días. Lo que quiere decir que la venida del Señor Jesucristo está a las puertas. Y muchas veces no entendemos, quizás hay quien no conoce al Señor y diga, este hombre está hablando algo que es totalmente loco. Pero si estamos vivos en esta generación, tendremos la experiencia de lo que va a suceder. Cuando las personas comiencen a desaparecer, cuando desaparezcan todos los cristianos que están verdaderamente consagrados a Dios, todo el que quede, las noticias le van a decir a usted de que las personas desaparecieron porque un extraterrestre o una nave extraterrestre o un ovni o cualquier cosa esta o un evento o un cataclismo hizo que las personas desaparecieran. Pero qué casualidad que todos aquellos que van a desaparecer tienen un denominador común, que siguen a Jesucristo. Y si te quedas, cuando pase esto, espero que el Espíritu Santo te recuerde estas palabras para que tú puedas entender de que sí hay un Dios verdadero. ¿Cómo podemos explicar que las profecías durante tantos años que se han dicho se cumplen? Esto no es obra de la casualidad. Esto no es obra del Big Bang. Esto no es obra de que el ser humano es una casualidad lo que sucedió. Esto no es obra de casualidad. Esto es una obra que hace Dios. Por eso en los tiempos que estamos viviendo necesitamos cuidar nuestro testimonio. ¿Y quién es nuestro ejemplo de testimonio? Es el Señor Jesús. Hay un versículo en la Biblia que está en Marcos 14, verso 55. Marcos 14, versículo 55. Dice, y todos los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Pero hay una palabra fundamental que dice al final, pero no lo hallaban. ¿Usted sabe por qué no lo hallaban? Porque Jesús era una persona que era un ejemplo.
Y quizás usted y yo podamos decir, bueno, Jesús pudo alcanzarlo, pero nosotros los humanos nos cuesta muchísimo. Jesús, porque era Dios, pudo ser un ejemplo. Pero sin embargo vemos otros ejemplos en la Biblia de hombres que eran intachables. Por ejemplo, Daniel. La Biblia dice que cuando las personas en el reino donde estaba Daniel, que era un gobernador, se levantaron con una gran envidia en contra de Daniel, ellos buscaron la forma de acusar a Daniel. Pero por mucho que buscaron, no encontraron nada, porque dice la Biblia que Daniel era íntegro en su vida. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Acusarle contra su Dios, porque ellos sabían que Daniel oraba 3 veces al día. Entonces hicieron que el rey hiciera un edicto y dijera que todo aquel que se inclinara delante de otro Dios iba a ser echado al foso de los leones. Y Daniel no dejó su testimonio, siguió inclinándose delante de su Dios y lo echaron en el foso de los leones. Pero Dios mandó un ángel y le guardó en el foso de los leones. A veces Dios tiene ángeles guardando nuestras vidas y no nos damos cuenta. El otro día el hermano Jesús hablaba de eso, como cuando él estaba en la guerra, le encomendaron una misión en un avión y ya cuando estaba montado en el avión, lo llamaron y le dijeron, tú no vas en esa misión, tienes que ir a otra. Y cuando él se bajó del avión y el avión despegó, a poco que el avión despegó, se cayó. Y pensamos a veces que las cosas pasan por casualidad. Dios nos ama y viene tratando con nuestra vida por muchos años. Si todavía estás aquí en este día, analiza que no es obra de la casualidad. Dios te ha guardado hasta aquí, pero Él tiene un propósito con tu vida. Él quiere que le conozcas, Él quiere que tu vida sea diferente. Él quiere que tú puedas disfrutar esa bendición de vida que Él te quiere dar a ti y a mí. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado? ¿Cuántas veces hemos estado y decimos, me escapé por un pelo? ¿Usted sabe por qué se escapó? Porque los ángeles de Dios estaban cuidándolo para que no le pasara nada. No es casualidad de que esté Jesús montado en el avión y que en el momento que va a salir el avión le digan, bájate. Y que el avión se estrelló. Había un hermano en esta congregación que ya partió con el Señor, Esteban. Esteban le pasó algo similar. Esteban lo iban a mandar a Angola, cuando la guerra de Angola en Cuba. Y en el momento que estaba montado en el camión, le dijeron, tú ya no vas a ninguna parte. Se bajó. Él cuenta que la mayoría de sus compañeros murieron y él permaneció. ¿Por qué permaneció Esteban vivo? Porque Dios quería que le conociera. Entonces es importante, hermano, a día de hoy que estamos viviendo, cuidemos nuestro testimonio. Para que las personas puedan ver en nosotros algo que le llame la atención y diga, yo quiero eso que ella tiene, yo quiero esa bendición que él tiene para mi vida. Y de esa manera las personas puedan conocer a tu Dios. Nosotros no seguimos a un Dios muerto. Nosotros seguimos a un Dios que está vivo. A un Dios que obra a favor de tu vida y de mi vida. Un Dios que hace todo lo posible para que tú y yo podamos tener una mejor vida, un mejor futuro. Pero abre tu corazón. Hoy es tu día de salvación, dice la Escritura. No lo dejes escapar. Mañana no sabemos dónde estamos. En unos minutos no sabemos dónde podremos estar. Pero una cosa sí hay que tener presente. Cuide su vida, sea fiel al Señor para que Él bendiga tu vida. Hebreos 11, versículos 4 y 5.
Hebreos 11, versículo 4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, dice la palabra, aún muerto, habla por ella. Verso 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero escuche lo que dice aquí, dice, antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios da testimonio a tu vida y a mi vida cuando tú y yo agradamos a Dios. Pero cuando usted ve que usted hace algo en su vida o yo hago algo en la mía, de lo cual usted no se sentiría orgulloso, cuando usted ve que usted hace algo en su vida y usted siente ahí en el corazón como una pesadez, como una carga, usted dice, esto que hice no está bien, ¿cómo puedo arreglar esta situación? Eso es que el Espíritu Santo que vive en usted está contristando su vida. Está contristando su vida para mostrarle a usted y a mí, decir, no, a Dios no le agrada esto que estás haciendo. Por eso podemos encontrar y tener testimonio si agradamos a Dios con nuestras acciones o no. Es como sepamos en nuestro corazón. Usted sabe cómo usted sabe si usted está haciendo algo correcto o no. Es muy fácil. Cuando usted esté haciendo algo que sea correcto, usted se lo va a poder contar a todo el mundo y las personas no le van a reconvenir. Es fácil. Cuando usted haga algo que es incorrecto, usted no se lo va a contar a nadie. Porque usted sabe que usted se lo cuenta a alguien, le va a decir, eso que hiciste estuvo mal. Bueno, si por ejemplo, si la persona le quiere. Cuando usted se junte con alguien que todo lo que usted haga, bueno o malo, le diga que sí, tenga cuidado con esa amistad. Pero cuando alguien le ame de verdad o le quiera, le va a decir, eso que hiciste no estuvo bien. Porque eso te puede traer esta consecuencia, esta otra y esta otra. Por eso es importante que usted aprenda y yo a guiarse por lo que Dios dice. A veces pensamos y decimos, ¿cómo puedo saber lo que le agrada a Dios o no? Es fácil. Cuando Jesús murió, la Biblia dice que Dios puso en nuestros corazones su ley. Usted sabe que una persona, aun cuando estén en medio de la selva, sabe lo que es bueno y lo que no. Aun cuando esté allá en el medio de la selva, la persona sabe lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Por qué? Porque Dios lo puso en su corazón. Así que nadie se justifica delante de Dios de sus acciones. Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Aún sin venir a la iglesia, aún sin pisar una iglesia, usted sabe lo que es bueno y lo que no. Por eso cuando estemos delante del Señor, porque yo no sé si usted pensará que algún día va a estar delante de Dios. Todos vamos a estar delante de Dios. Crea o no crea. Quiera o no quiera. Sea joven, viejo. A veces yo escucho personas, y ya con esto termino, que me dicen, yo no creo en Dios. ¿Ah? No pasa nada. Y uno que dice, no, yo soy agnóstico. Otros te dicen, yo soy ateo. Otros te dicen, no sé qué cosa. Yo siempre le hago la misma pregunta. Yo le digo, mira, yo te voy a decir una cosa. Aunque tú creas en Él, aunque tú no creas en Él, aunque tú lo ignores, aunque tú te pases y le grites al mundo entero, Dios no existe. Eso no va a cambiar. De que tú, cuando partas de este mundo, te vas a presentar delante de Él. Y cuando te presentes delante de Él, entonces dirás, lo ignoré durante toda mi vida y aquí estoy delante de ti. ¿Qué le voy a decir? Porque la Biblia dice que en el momento que la persona es concebida, ahí cuando solamente hay 2 células en ese útero de esa mujer, ahí ya hay un espíritu. ¿Y usted sabe quién da ese espíritu? Dios. Lo da Dios. Y ese espíritu que hay allí
Por eso siempre se dice que cuando la mujer va a abortar, aun cuando hay ahí solamente muy poquito, ya ahí hay una vida. Ese espíritu, dice la Biblia, que el que lo puso allí, ese espíritu tiene la obligación que el día que esa persona muere, usted no ha visto a alguien morir. Yo he visto mucha gente morir. Usted ve que cuando la persona muere es así. Expira. ¿Usted sabe lo que significa que la persona expira? Que el espíritu salió del cuerpo. Se acabó la vida. Cuando el espíritu sale del cuerpo, se acabó la vida. Cuando ese espíritu sale, ¿usted sabe para dónde va? Sí o sí, a presentarse delante del que lo dio. Porque Él es el dueño de ese espíritu. Aunque usted diga, yo soy dueño de mi espíritu, eso es un error. Usted es dueño de ese espíritu mientras usted viva. Cuando usted muere, usted no manda para dónde va. Cuando se presente delante de Él, Él le va a decir, ¿para acá o para allá? Y en ese momento, ningún ser humano tiene posibilidad de decidir para dónde va. Sea rico, sea pobre, sea presidente, sea quien sea, nadie tiene decisión sobre su espíritu, solo Dios. Por eso, aunque crea o no crea siempre, yo tengo un compañero de trabajo que él es muy incrédulo y hasta se molesta. Y el otro día me dijo eso y yo le dije, olvídate de lo que tú puedas pensar o definir. Solo piensa de una cosa, que el día que tú te vayas a este mundo, creas o no creas en Él, tú te vas a presentar delante de Él. Sí o sí. Así que eso no va a cambiar en nada. Tú puedes seguir sin creer en Él toda tu vida, pero ten presente que el día que tú te mueras, tu cuerpo se va a quedar aquí en la tierra, pero tu espíritu se va a presentar delante de su tribunal, sí o sí. Amén. Por eso es importante, hermanos, que cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestro testimonio. Porque si nosotros vivimos el día de hoy y somos como la generación de Noé, posiblemente cuando venga Jesús pereceremos con esa generación. Que Dios te bendiga, es mi deseo en esta mañana. Amén.